y es lo que pasa en el cuello uterino. Aquí está la foto del corte, pues un dibujo a la parte izquierda de más o menos cómo debe verse el orificio cervical externo. Ustedes en gineco van a diferenciar cuando sea una mujer nulípara y cuando sea una mujer multípara, cómo cambia la morfología de ese orificio cervical externo. Pero pues este dibujo trata de representar más o menos el color rosado, rojizo que tiene el orificio, pues el cuello uterino con la parte exocervical. Aquí un corte histológico donde ven la zona de unión o transición del epitelio simple cilíndrico productor de moco y el epitelio compuesto escamoso, endocervix y exocervix, y aquí pues la lámina propia constituida en su gran mayoría por tejido conectivo. Como yo les decía en la clase del, del martes, cuando el orificio cervical externo se sale, o mejor dicho, perdón, el endocervix se sale, eso se llama ectropio y da una coloración mucho más rojiza. Recuerden que este epitelio aquí es un epitelio simple cilíndrico productor de moco, epitelio de glándulas, epitelio glandular. Y cuando esto se expone, que es el famoso ectropio, entonces aquí está el dibujo a mano derecha, donde están representadas las cepas del HPV o del BPH. Estos son los más agresivos, el 16 y el 18, pero se han encontrado el 6, el 11, 35, 45, 43, muchísimas cepas, incluso aquí en Colombia, en algunas regiones donde hay más alta incidencia de adenocarcinoma, de carcinoma escamocelular. Entonces, aquí el epitelio endocervical se convierte en epitelio compuesto escamoso. Esto es una foto de una metaplasia escamosa en el epitelio simple cilíndrico del cuello uterino. Y aquí en esta foto, bueno, esta es la metaplasia escamosa para mostrarles, y en esta siguiente foto, pues muchos me pueden decir, ahí hay epitelio compuesto escamoso, y es epitelio compuesto escamoso, pero estas son glándulas endocervicales. Miren, aquí arriba se ven algunas células cilíndricas y esto corresponde a una metaplasia escamosa. Muchas veces, dependiendo de la maduración del epitelio escamoso, nosotros le decimos metaplasia escamosa madura o inmadura. Eso pues hace parte de la evolución de la enfermedad en estas mujeres. Y este epitelio escamoso nuevo es el que va a ser la cuna, el punto de entrada y el sitio de nidación del virus del papiloma humano, para que más adelante aparezca un carcinoma escamocelular. Entonces, se me pasó, no sé por qué no activé estas fotos en la presentación del martes, incluso puse otra extra por ahí, correspondiente proceso de otro mecanismo de adaptación en el cuello uterino, que es la metaplasia escamosa. Habíamos quedado pues en esta diapositiva y vamos a seguir con la segunda parte de la patología celular, que es el proceso inflamatorio y la reparación. Eso empieza al tiempo, o sea, la inflamación aguda y crónica puede ser al tiempo y la reparación, eso es al tiempo, pero obviamente lo vamos a mirar paso por paso para entender un poquito más de este proceso de la patología celular. Como les adelanté, cuando hay un trauma, independiente el que sea, cuando hay un proceso de isquemia o infarto, aquí pues yo cambié el orden de las fotos con respecto a la anterior. Recuerden que esto es un infarto antiguo, más de 5 o 6 meses ya de evolución, y esta área irregular hemorrágica es un infarto reciente, un proceso de isquemia o de necrosis coagulativa. Cuando hay un tumor, esto es un esófago, y aquí pues el tumor más frecuente del esófago es un carcinoma escamocelular. Cuando hay infecciones por todos los parásitos habidos, o microorganismos, perdón, aquí está la representación de bacterias, de virus, de parásitos, y en este epitelio compuesto escamoso, pues hifas de hongos, también pues aparece una respuesta inflamatoria aguda. Esta foto quiero mostrarlas y después se las voy a mostrar en otra presentación. Es el famoso mesotelioma maligno asociado a factor de riesgo a esta fibra que se llama el asbesto o el amianto, y que seguramente ustedes han visto
toda esa publicidad con respecto a Eternido, las fábricas de Texas, donde una de la materia prima es el asbesto y que pues está con la ley Mariana, no me acuerdo, incluso esa señora que se murió por mesotelioma la operó un compañero mío, cirujano de toras de la Fundación Santa Fe, y él ha sido uno de los que más ha peleado para que el asbesto pues ya se retire. Y además les cuento, él ya lo amenazó, como digo yo, el alto mundo y el bajo mundo por meterse con la parte económica de esto. Pero bueno, esto es una cosa curiosa. Canadá ya no utiliza asbesto allá en su país, pero sí lo exporta a muchos países del mundo para que lo sigan utilizando. Ese es obviamente el juego de la doble moral de los países industrializados contra los países que no son tan industrializados. Pero bueno, entonces todas estas cosas, como les digo, trauma, isquemia, tumores, infecciones por microorganismos, partículas y cualquier alteración lleva a un proceso inflamatorio, a una respuesta inflamatoria aguda. Esta diapositiva es súper clave eh, y está en el libro de Underwood, el que les dijo, esta diapositiva es lo que les acaba de mostrar, trauma, isquemia, tumor, infecciones o agentes infecciosos, partículas o cuerpos extraños, siempre van a producir una respuesta inflamatoria y se van a producir mediadores de la inflamación. Siempre hay una respuesta inflamatoria aguda, siempre va a haber primero la parte aguda. Entonces, ¿qué se producen? Los famosos mediadores vasoactivos, y ahí está la palabra vasoactivo, es que van a dilatar los vasos sanguíneos para que entren a actuar las células inflamatorias con todos los productos que se originan de ellas. Entonces aquí está la histamina, serotonina, bradiquininas, anafilatoxinas, leucotrienos, prostaglandinas, el factor activador de plaquetas, etc. Pero la que entre comillas comanda o que siempre se habla es la famosa histamina, que es un mediador vasoactivo muy importante, y las otras que les acabo de mostrar ahí en la diapositiva. Si ustedes quieren profundizar, está el artículo de la respuesta inflamatoria, ahí van a salir muchas más cosas, pero esto es lo grande e importante que hay que tener en cuenta. Ahora, todas estas sustancias que producen incremento de la permeabilidad vascular, o sea, abren el endotelio, el famoso epitelio simple plano, como yo lo enseño y como deberíamos decirlo, no plano escamoso, porque la palabra escamosa después cuando miremos otras cosas la va a entender. Y cuando hay aumento de la permeabilidad vascular, pues ¿qué hay? Edema, o la famosa hinchazón, como dicen aquí en Colombia. Pero pues nosotros que estudiamos medicina, ustedes que están estudiando medicina, pues la palabra técnica y médica es el famoso edema. Por el otro lado, ¿qué se produce? Por el lado izquierdo, pues son los factores quimiotácticos. ¿Qué es quimiotaxis? La quimiotaxis es producir esta sustancia, y están las grandes, el factor 5 activo del complemento, lipoxigenasas, péptidos formaldehídos, linfoquinas o linfocinas, como quieran decirlo, monocinas o monoquinas. Esos factores atraen más células inflamatorias. Entonces, esos son los factores quimiotácticos. Y estos factores quimiotácticos, como les acabo de decir, reclutan e estimulan que lleguen más células inflamatorias pues al sitio donde se está produciendo esa lesión. Ahora, la respuesta inflamatoria aguda, ¿cuáles son las células? Hay muchas células, pero las células grandes, y como yo les dije cuando en la diapositiva de que la necrosis isquémica y la necrosis por liquefacción no son mutuamente excluyentes, es que en la respuesta inflamatoria aguda, la respuesta inflamatoria inicial son los polimorfonucleares neutrófilos y las plaquetas, pero siempre en la respuesta inflamatoria aguda predominan las plaquetas. Y en la parte crónica, pues están los macrófagos, los linfocitos, los plasmocitos o células plasmáticas, y los que mandan la parada, pues generalmente son los linfocitos. Entonces, todos esos procesos virales, todo lo que indica proceso viral, y aquí se los digo, la respuesta es por linfocitos. Y todo lo bacteriano, que es el orden en que hay que pensar, siempre hay polimorfonucleares neutrófilos.
Y varios de ustedes lo dijeron en la foto que ven ustedes, la necrosis licuefactiva, que es pus, que es la apendicitis, que es un proceso bacteriano donde predominan son los polimorfos nucleares neutrófilos. Entonces, cuando ustedes tengan esos casos de infecciones agudas, sobre todo el apéndice, que es como el ejemplo más típico y franco, bueno, no sé cómo expresarles más que ustedes vean, en el cuadro hemático, pues hay una leucocitosis importante, aumento de las células inflamatorias. ¿Y cuáles predominan de los leucocitos? Pues los polimorfos nucleares neutrófilos. En todos estos pacientes de enfermedades virales, como el de la pandemia, la leucocitosis es con predominio de los linfocitos, básicamente. Pues inflamación aguda e inflamación crónica, pero dependiendo de la respuesta inflamatoria, van a predominar unas células u otras células como tal. Ahora, ¿qué es inflamación? Pues la inflamación es el mecanismo que tiene el cuerpo de defenderse de los agentes que pueden hacerle daño. Entonces ahí está pues, la respuesta de las células de tipo inflamatorio. Todo simplemente tratar de eliminar pues todo lo que les digo, los detritos celulares, las células necróticas que se producen secundario a esa respuesta inflamatoria aguda. Vuelvo y les digo, es independiente de lo que esté produciendo la noxa, la lesión, el daño, la injuria, etcétera, etcétera, siempre va a haber esa respuesta inflamatoria aguda. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflamación? Pues que la inflamación aguda se resuelva por completo, desaparezca como tal, que siga y se convierta en inflamación crónica. Y esta inflamación crónica también se resuelve, pero si sigue, se convierte en fibrosis. Y ese pues es el estadio final. Esta diapositiva es esta misma que yo se los había mostrado en una clase anterior, que es inflamación aguda, inflamación crónica, e inflamación crónica granulomatosa, que es la tuberculosis. El tiempo, si es agudo o crónico, varía de patología a patología. Recuerden el ejemplo típico, la diarrea aguda no dura más de 5 o 7 días. Si se pasa de eso, ya es una diarrea crónica. La bronquitis es aguda hasta 3 meses, pero 3 meses, un año, 3 meses, otro año, más o menos. Pero si ya se pasa un tercer año con ese proceso inflamatorio, ya se convierte en una bronquitis crónica. Antes todo es una inflamación, ahora una bronquitis de tipo agudo. Entonces eso depende de la patología para mirar si es agudo o es crónico o si se perpetúa la inflamación crónica granulomatosa que les acabo de nombrar. Ahí está con la coloración de JIMS, es una coloración que se utiliza generalmente en el laboratorio clínico. Aquí un extendido, un prótesis de sangre periférica, donde ustedes observan un neutrófilo, polimorfo nuclear neutrófilo, un solo núcleo polilobulado o multilobulado, que es el ejemplo típico de la infección aguda y pues de la infección que se presenta secundario a un proceso de origen bacteriano. En cambio, la crónica y la parte viral generalmente pues, son los linfocitos. Entonces hay linfocitos B, hay linfocitos B, etcétera, y eso es la característica especial. Pregunta, cuando los linfocitos se vuelven malignos, ¿qué patología aparece? En general, grande, porque hay muchos. ¿Leucemia? Exactamente, una leucemia. Hay muchos tipos de leucemias, después ustedes la mirarán. Leucemias de los linfocitos B, las de los linfocitos B, de las células más blásticas, etc. Y cuando se altera la producción o el tamaño o la forma de los eritrocitos, ¿qué patología no maligna generalmente aparece? Anemia. Anemia, exactamente, pero también hay leucemias de origen eritroide que son muchísimo más agresivas que las otras, son rarísimas, pero obviamente también se pueden producir. Y esta cebulita chiquita que les voy a mostrar qué es. ¿Una plaqueta?
Exactamente, una plaqueta, un trombocito o una plaqueta. Bueno, entonces para que tengan en cuenta pues estas características, polimorfos, linfocitos. Como les dije, pues hay vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Y eso hace que pues haya células blancas, los leucocitos, para tratar de responder y hacer esa respuesta inflamatoria. Y si recuerdan la parte derecha de esa positiva de los cuadritos, pues se producen factores quimiotácticos, leucotrienos, leucocinas, monocinas, el factor activo del 5 del complemento. Entonces son sustancias que ayudan a reclutar más células inflamatorias para mejorar o no o perpetuar la respuesta inflamatoria. Aquí hay un esquema pues, de la parte arterial, la parte venosa, es, se están pues, produciendo sustancias vasodilatadoras y quimioactivas y aquí hay una dilatación importante para que el endotelio de los vasos se abra y todas esas sustancias reclute, o sean producidas por las células inflamatorias, se reclute más y salga al espacio extravascular, o sea, el espacio intersticial o extracelular para tratar de responder a esa noxa, lesión, etcétera, que se está produciendo dependiendo pues de la patología que sufra la persona o que tenga de base en ese momento. Como les dije, la inflamación aguda es rápida, puede durar minutos, sin embargo, pues puede durar días. Se caracteriza por la producción o migración de los neutrófilos eh, y pues hay exudado de líquidos y proteínas que después se va a mirar ese material de aspecto seroso o purulento si pasan unos días o un tiempo más de evolución con respecto a la inflamación aguda. Mientras que la inflamación crónica, como les dije, puede durar días, años, y las células que predominan, a diferencia de los neutrófilos, son los linfocitos y los macrófagos. Aquí hay una cosa importante que es la reparación de los tejidos, coexiste al mismo tiempo que hay la destrucción o daño del tejido. Se produce inmediatamente ese proceso inflamatorio y respuesta reparatoria o reparativa, que es la producción al fin de tejido conectivo para tratar de rellenar ese espacio que ha sido alterado, se ha vuelto necrótico, se ha destruido como parte de la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Eso siempre se lo preguntan a uno y cuando ustedes estén en cirugía y en ortopedia es siempre el famoso rubor, calor, dolor y tumor. Eso se le enseña a uno toda la vida desde que estudia medicina. Son los signos cardinales de la inflamación. Rubor, calor, dolor y tumor. El rubor somos de sangre roja. Ya vieron el dibujo de la vasodilatación, pero se ve más roja, pues somos de sangre caliente, hay más sangre circulando por ahí, pues se torna al tacto el tejido es un poco más caliente, pues obviamente irritación de fibras nerviosas, hay dolor, y eso pues simula, pues por la concentración de sangre, de células inflamatorias, como si fuera una tumoración o un tumor. Y en los últimos años, pues nadie mueve ese sitio donde se está produciendo eso, entonces hay pérdida de la función y pues un ejemplo típico, pues siempre se habla de los dolores articulares, sobre todo en la rodilla, que pues es más frecuente, aunque puede ser en cualquier sitio donde aparezca esta respuesta inflamatoria aguda. Causas, ya vimos, infecciones, trauma, agentes físicos y químicos, necrosis, cuerpos extraños, reacciones inmunológicas, como les digo, cualquier cosa puede hacer una respuesta inflamatoria aguda. Las etapas de la inflamación aguda: vasodilatación, el incremento de la permeabilidad vascular y el paso de las células blancas o células leucocitarias al sitio de la inflamación. En este caso, pues los polimorfonucleares neutrófilos como tal. Mediadores grandes, ya les dije, histamina, la prostaciclina, prostaglandina I2 y el óxido nítrico y ayudan a vasodilatación. Aquí el óxido nítrico, no sé si alguna vez han escuchado los famosos parches de nitroglicerina para vasodilatar las arterias coronarias en los pacientes que están sufriendo los famosos preinfartos, que eso se llama angina, que ayudan pues a vasodilatar para mejorar la irrigación
coronaria o la irrigación cardíaca como tal. Los mediadores, hay otros mediadores pues, de esa inflamación, yo lo llamo MRAT o mucha rata, esa es mi mnemotecnia y ahí están, que es cómo se ven los vasos sanguíneos. Esto pues no lo vemos normalmente, donde uno puede hacer el ejercicio es en una apéndice después de una apendicectomía. Entonces está la M de marginación, el R de rolling o rodamiento en español, la A de adhesión en español, pero en inglés se llama pavimenting, que es que las células se están adheriendo a las células endoteliales, o sea, las células del epitelio simple plano, y después se abren el endotelio por las aminas vasoactivas y las células pues salen, salen al espacio extravascular, las células de la respuesta inflamatoria. Yo les pongo esto, no lo colocaba, esto yo empecé a colocar, a rellenar un poquito más de diapositivas porque esto lo han sugerido algunos de sus compañeros cuando están en clínica que les preguntan esto en la respuesta inflamatoria y es importante cuando vean los medicamentos que están asociados a los analgésicos antiinflamatorios, que ahí la mamá y papá es el famoso ácido acetilsalicílico o aspirina y muchos de los otros que ustedes van a mirar. Entonces, en el rolling o rodamiento, que es el segundo paso de esta inflamación aguda, pues hay unas moléculas que se llaman Cial-Lewis X y S-lectinas que son importantes que aparezcan para que las células inflamatorias empiecen su rodamiento hacia las células endoteliales. Aquí hay una cosa importante, es que si se acuerdan, o ahorita más bien en este dibujo está, esta es una foto de un vaso sanguíneo, yo volteé la foto de las que presento en histología para que se mire igual que el dibujo, aquí está la E del endotelio, epitelio simple plano. Pregunta, ¿esta célula cuadrada cómo se llama? Este epitelio simple cúbico por fuera de los vasos sanguíneos, ¿cómo se llaman esas células? ¿Pericitos? Exactamente, ahí está en el dibujo, son los pericitos. Y los pericitos cuando forman tumores, ¿cómo se llamarían? ¿Quién dijo pericitos? Yo, profe Juan Saúl. Juan. Juan, ¿cómo se llaman los tumores malignos originados de las células pericíticas o los pericitos, como usted me acaba de decir? ¿Cómo cree que se llama un tumor de los pericitos? Inventes el nombre. No sé, profe, periocarcinoma, no sé. Sí, pero nunca había escuchado ese término, pero podría ser. Miren, los tumores de los vasos sanguíneos se llaman angiomas. Y cuando se vuelven malignos, angiosarcomas, recuerden, que es tejido conectivo, los vasos son tejido conectivo. Pero como estos tienen un epitelio, se llaman hemangiopericitomas y son tumores muy agresivos. Tiene una característica, es que las estructuras vasculares parecen los cuernos de una alce. Bueno, eso es como la mnemotecnia en nuestros libros de patología, un alce o un venado o uno de estos animales que tienen, estos venados que tienen múltiples cuernos. Los vasos sanguíneos tratan de simular esas figuras que se forman con los cuernos de estos animales. Entonces se llaman hemangiopericitomas y son muy agresivos. Este dibujo, bueno, el corte histológico no tiene polimorfos nucleares neutrófilos, pero aquí en este dibujo se trata de dibujar los polimorfos nucleares neutrófilos. Y recuerden que todos los vasos sanguíneos tienen flujo laminar. El flujo laminar es que todas las células van en la mitad de ese flujo laminar. En la periferia no hay nada, solo líquido. Entonces, lo primero que se pega arriba al endotelio cuando hay alguna alteración en ese flujo laminar
examinar, primero son las plaquetas y después los polimorfos nucleares neutrófilos. Miren aquí el dibujo, trate de hacer la marginación, después aquí lo que les di el pavimenting, la adhesión, y después la transmigración de estas células. Pasar del espacio intravascular al espacio extravascular, o sea, el espacio extracelular o intersticial, para pues mejorar y hacer la respuesta inflamatoria aguda. Aquí ese es otro dibujo del bowling, la adhesión, la agregación y la agregación según la forma de las células polimorfonucleares neutrófilos, después la transmigración a través de las células endoteliales. Y aquí en el rolling, algunos de los elementos que ayudan a que se forme esto, pues que se forme no, que se haga esto en la adhesión, en la agregación y en la emigración. Eso se los dejo de tarea para que se los aprendan, se los estudien, los tengan en cuenta, que a veces en clínicas, sobre todo cuando están en medicina interna, pues a veces preguntan esto, es una manera como de chisme, yo le digo allá como de detalles, pero es importante pues tener en cuenta todos estos factores que ayudan al rodamiento, a la adhesión, al pavimento y a la transmigración a través de las células endoteliales, que es un epitelio simple plano en los vasos sanguíneos. Aquí lo mismo, emigración, transmigración, este es el corte, creo en un apéndice secal, en una vénula y por dentro lleno de polimorfos nucleares neutrófilos. Algunos están en la mitad, otros pegados tratando de hacer. En algunas se ve como se está saliendo, de pronto esta se está saliendo del vaso hacia la parte extravascular, como les había dicho. Nuevamente las etapas: vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, el paso de las células blancas o leucocitos al sitio de la inflamación y obviamente la producción por estas mismas células de los factores quimiotácticos que ayudan a atraer más células inflamatorias para tratar de mejorar esa respuesta inflamatoria aguda y que no se perpetúe, pero pues sí se perpetúa bien la inflamación crónica y después la fibrosis como tal. Lo de recordar nuevamente la quimiotaxis, proceso por el cual las células blancas de la sangre son atraídas al sitio de la inflamación y las células inflamatorias producen sustancias, ya recuerdan, leucotrienos, monoquinas, leucocinas, factor 5 activo del complemento, que ayudan a reclutar más células inflamatorias dependiendo pues, de la patología que se esté produciendo. En la quimiotaxis hay algunos mediadores que favorecen pues esa atracción de esas células inflamatorias. Están los exógenos y endógenos, ya les muestro un par de cosas, y obviamente el rol de los leucocitos como tal. Los mediadores exógenos, los polisacáridos bacterianos, y endógenos, recordar el C5 activo del complemento, leucotrienos, el leucotrieno B4, la interleuquina 8, los que quieran profundizar más de interleuquinas que son importantísimas en la respuesta inflamatoria, lo pueden consultar en cualquier libro y van a mirar cuáles son las interleuquinas proinflamatorias, inflamatorias que perpetúan la inflamación. Eso es un tratado casi, pero pues aquí en algunas diapositivas saldrán las más conocidas, las más frecuentes y las que puedan ser de mejor recordación en estos procesos de la respuesta inflamatoria aguda. Cuando la inflamación aguda está alterada, pues hay dos síndromes: la enfermedad granulomatosa crónica, donde la inflamación aguda pues no tiene una función adecuada, y el síndrome de Shedia-Higashi, que es muy raro verlo, pero pues se puede presentar, y estas cosas ustedes las van a seguramente mirar en medicina interna y en pediatría, entonces se las dejo pues de tarea para que lo tengan en cuenta como patologías asociadas a una respuesta inflamatoria aguda obviamente alterada, y hace que haya una enfermedad crónica y que se perpetúe pues estas patologías como tal. ¿Cuál es la morfología? Y también lo vamos a recordar en la siguiente clase, que ese edema es dependiendo de si hay destrucción de células o hay producción de bacterias, pues al inicio pues hay una salida de líquido de aspecto claro que se denomina seroso, acuoso. Después, con la producción de proteínas,
y fibrina pues es de aspecto fibrinoso, se va oscureciendo un poco, blanquecino grisáceo. Todos me imagino que alguna vez han visto una colección purulenta, esa es otra respuesta inflamatoria aguda, pues ya que ha pasado un tiempo, es pus, y pus van a ver en muchos sitios, y seguramente cuando roten en cirugía, en las colecciones de pus en el hígado, en la piel o en la misma apéndice, o derrames paraneumónicos en neumonías donde hay pus, pero muchas veces es una mezcla que nosotros le decimos fibrino-purulenta, no se puede definir, pero pues esa es la característica como tal. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflamación aguda? Pues que se acabe una resolución, que se forme un absceso, o sea, haya una colección de pus, que se forme un hueco, una úlcera. Una úlcera es una solución de continuidad donde se pierde esa parte epitelial. Que se unan dos órganos mediante un conducto, eso se llama fístula. Y para los cirujanos eso es una jartera porque muchas veces eliminar la fístula, eso es dificilísimo. O que siga la inflamación aguda, se perpetúe, se convierta en una inflamación crónica, o que si eso sigue, pues haya un proceso cicatrizal secundario, pues a un trauma como tal. Entonces, por ejemplo, aquí la inflamación aguda, un resultado que debería ser usual es que haya una resolución, que pues esa inflamación aguda produzca un exudado excesivo, que es la famosa supuración, que pues, puede terminar en una descarga de pus, o que hay una excesiva necrosis, que si el tiempo es más, entonces hay reparación, organización y fibrosis, que aquí está la fibrosis, o que sea la inflamación, el agente infeccioso se perpetúe, entonces se convierte en una inflamación crónica y puede haber una fibrosis como tal. Aquí pues hay algunas bacterias, pues Mycobacterium tuberculosis, que puede llevar pues a que aparezca esa fibrosis común y corriente como tal. Órgano. Apéndice. Esa es una apendicitis, ¿no, profe? Aquí está pues el corte transversal del apéndice cecal. ¿Cómo se llaman esas estructuras Nódulos celulares? Esos son los, bueno, nódulos linfoides. Yo siempre me aprendí el término de un folículo linfoide, pero pues sí, nódulos linfoides que están en la lámina propia en el corte transversal de la lámina histológica. Este espacio claro, blanquecino, donde se ven las estructuras vasculares, ¿cómo se llama? Este espacio. ¿Cómo se llama este espacio en el corte histológico del apéndice cecal? Submucosa. Y ahí está, submucosa, SM al otro lado, la submucosa, la submucosa. Y esta es la capa que Muscular. muscular. ¿Músculo qué? ¿Qué tipo de músculo? Liso. 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 Todas las vísceras del organismo tienen músculo liso. Todas las vísceras del organismo. ¿Y la S qué es? Serosa. La serosa. Y aquí está el meso. Entonces aquí pues están las glándulas que son muy parecidas a las del colon, la lámina propia, su mucosa, la capa muscular. Y aquí, pues alguien lo dijo, pues aquí ustedes ven ya una destrucción importante de, de, de todo el epitelio. Si ustedes ven en detalle, pues hay como puntos morados, 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 una gran cantidad de células que aquí uno no ve. Estos son la presencia de polimorfos nucleares neutrófilos desde la luz, desde la mucosa hasta la serosa, y ese es el diagnóstico de apendicitis aguda. Pero uno hace diagnóstico de apendicitis aguda histológicamente o histopatológicamente con ver polimorfos nucleares ya en la capa muscular. Bueno, entonces para que esta es una necrosis de qué tipo?
Esta es una necrosis ¿de qué tipo? Licuefacción. De licuefacción, recuerden, pus es una necrosis licuefactiva que se ve. Como aquí los polimorfos están en la serosa, depende de la escuela, se puede colocar aquí serositis aguda o periapendicitis, o hay escuelas que de una vez colocan aquí peritonitis localizada, que pues obviamente le da como, no más realce, sino más sensibilidad al diagnóstico histopatológico que se tiene a estos pacientes. Aquí un acercamiento, todo esto son polimorfos nucleares neutrófilos, esto ya es una colección purulenta, esto es pus, franca pus, en el corte histológico de una apéndice secal. Y aquí en más acercamiento, pues aquí ustedes ven las lobulaciones, núcleos chiquiticos, miren aquí parecen núcleos pequeñitos, pero son las lobulaciones dentro de la capa muscular y obviamente ese es el diagnóstico típico de una apendicitis aguda purulenta o supurativa, bueno, como está aquí supurativa, como sale aquí en esta diapositiva, que puede aparecer en el apéndice secal. Preguntas hasta ahí. Ninguna, profe. ¿No? Listo. Sí, profe, yo, qué pena. Señora. Es que, profe, en la lectura me llamó algo la atención y pues la verdad no entendí que el NAD, o sea, NADPH, no entendí, ese es el que degrada peróxido. Sí, exactamente, como parte de esa respuesta inflamatoria aguda. NADPH, en la producción de todas estas sustancias superóxidos que ayudan a la respuesta inflamatoria aguda y que pueden obviamente dañar el tejido dependiendo de la respuesta inflamatoria. Todo eso es parte, pues como del intríngulis, por decirlo así, o de la minucia en esta respuesta inflamatoria aguda. Eso que tú acabas de preguntar es importante porque, como les digo, esto es lo grande o grueso. De pronto, cuando roten en medicina interna y en las UCIs, para todos esos medicamentos que se dan en la respuesta inflamatoria aguda, pues se puede pues, tener en cuenta todas estas sustancias y que pues, muchas veces maneja al detalle y mejor por el tratamiento, pues son los intensivistas, los anestesiólogos intensivistas o los médicos intensivistas en estos pacientes que están pues altamente comprometidos en procesos sépticos. Ah, listo, profe. Y otra preguntita, es que no entendí cómo puede producir, ¿cómo es que era? Peritonitis, las úlceras. ¿Cómo pueden producir qué? No entendí. Peritonitis. No, por eso, es que aquí, en esta foto, las células inflamatorias van migrando desde la luz hasta la serosa. Si esto sigue, si no, eso no se frena, pues compromete el peritoneo, que puede ser localizado aquí está en el apéndice, pero si eso sigue, pues es el peritoneo general de toda la cavidad abdominal y pélvica. Y ese producir franca pus dentro de la cavidad, y eso es una cosa hartísima que seguramente algún día lo van a mirar porque pues empiezan los lavados y lave y lave y lave y muchos de estos pacientes tienen que dejarlos abiertos. La laparotomía pues abierta, no hay cierre y esto lo vamos a mirar en la parte final de la presentación. No hay cierre del tejido porque ya no se puede afrontar como primera intención, sino que eso vaya repetilizando. Entonces, por ejemplo, esta apéndice está ulcerada en toda esta parte, esto es un hueco, porque a veces se ha perdido el epitelio. Entonces, si esto sigue, va destruyendo pues la capa muscular, después la serosa, y eso se puede formar un hueco ahí, que es cuando se perfora la apéndice. Y al perforarse el apéndice, pues toda esta carga purulenta, pues sale. ¿A dónde sale? Pues a la cavidad pélvica o a la cavidad abdominal y tener más colección de pus
Obviamente el signo semiológico pues es el famoso abdomen en tabla, que es una defensa que hace el organismo ante esa irritación peritoneal y dolor, y eso pues es muy harto para muchas personas porque pueden llevar pues a un cuadro séptico y a la muerte de la persona, como yo les conté en la clase pasada. Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario o alguna cosa? Sigamos entonces. Ahora, la inflamación crónica va apareciendo al mismo tiempo. Es una perpetuación de la inflamación aguda. Ya empiezan a jugar un papel importante los macrófagos, los linfocitos. Puede ser asintomático y al final, pues, la proliferación del tejido conectivo de los fibrocitos y producir fibrosis como tal. Las causas de inflamación crónica, yo les dije hace un ratico, pues la parte viral, una infección microbiana persistente, son infecciones bacterianas a repetición, toxinas, sobre todo en la parte bacteriana, o disfunción del sistema autoinmune que puede llevar pues a inflamación crónica como tal. Entonces, cuando hay una alteración inmunológica o inmunocompromiso o inmunodeficiencia, pues una disfunción es la inflamación crónica, sobre todo granulomatosa, de la tuberculosis en el pulmón en los pacientes inmunocomprometidos. Las células ya se las mostré en el cuadro inicial, linfocitos y macrófagos, pero pues los que mandan la parada y juegan un rol grandísimo, pues es el número uno, son los linfocitos, lo que uno mira en la inflamación crónica, pero pues los macrófagos como tal. Miren, recuerden que los macrófagos en la sangre se llaman monocitos. Cuando salen del torrente sanguíneo se llaman macrófagos. Cuando llegan al tejido, pues son las mismas células, se llaman histiocitos, es lo mismo. Y dependiendo del órgano, pues se les da el nombre. Como en el hígado, ¿cómo se llaman los histiocitos en el hígado, macrófagos en el hígado? Histiocito hepático. No, pero tiene un nombre especial. ¿Las células de qué? ¿Células de Kupfer? Las células de Kupfer, exactamente. En el pulmón se llaman los macrófagos o histiocitos alveolares. En el sistema nervioso central es la glía. En la piel son las células de Langerhans. Entonces eso varía dependiendo del órgano, pero pues todos son macrófagos. ¿Ustedes han escuchado hablar del linfoma de Hodgkin? ¿Se han escuchado hablar del linfoma de Hodgkin? ¿O no han escuchado hablar del linfoma de Hodgkin? Sí, profe, más o menos. Bueno, los linfomas, como alguien lo dijo en una clase anterior, o pues en la primera clase que vimos que hay 3 pilares de cáncer: los carcinomas, epitelios, los sarcomas, tejido conectivo y las neoplasias hematolinfoides, leucemias y linfomas. Alguien ahorita dijo, cuando se vuelve una célula maligna, los linfocitos, leucemias. Y cuando son muchos otros linfocitos, los linfomas. Hay linfomas de origen B y hay linfomas de origen no B o T, y hay linfomas no Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin son cuando las células macrofágicas, los histiocitos, se vuelven malignos. Entonces, cuando los histiocitos o las células macrofágicas se vuelven malignos, se denomina un linfoma de Hodgkin. Bueno. Profe, una pregunta. Señor. Es que hace poco salió una noticia de que un paciente que tenía linfoma de Hodgkin, creo que era, le había dado coronavirus y el cuerpo había creado pues tantas defensas que incluso le había curado el mismo cáncer. Sí, eso, sí, yo también lo escuché, lo vi, lo leí, incluso me lo compartieron mis compañeros, tal vez el artículo por ahí lo guardé, y bueno, eso es una cosa pues como inédita, sorprendente de historia, de anécdota, en que pues un posible linfoma con una alteración inmunológica diferente, pues respondieron a esas células inflamatorias hartas y destruyeron la parte viral. Pero pues es un caso anecdótico en toda
incidencia que ha habido, pues seguramente se estudiará ese paciente en la parte inmunológica, pero no es que aparezca pues de rutina, o sino pues todo el mundo, entre comillas, se podría recuperar de eso. Eso depende de la respuesta inmunológica del paciente. No recuerdo cuál fue el tipo de linfoma, creo que fue un linfoma no Hodgkin, pero como le digo, hay 72, bueno, hay 72 o 74 tipos diferentes de linfomas no Hodgkin. Entonces, dependiendo de la célula, pues se da tratamiento o no se da tratamiento. Si, como les dije en una clase anterior, si la célula es muy madura, es muy plástica, es más agresiva de la normal. Si la célula va madurando, pues la respuesta al tratamiento pues es muchísimo mejor, igual que las leucemias. Entre más blástica, más inmadura sea la célula tumoral, es mucho más agresiva que las que van madurando pues posteriormente. Pero pues como les digo, esto es una anécdota, un único caso, y que seguramente lo están estudiando el paciente para mirar por qué pasó eso, porque si no, como les digo, cualquier otra cosa hubiera pues mejorado la respuesta en muchos pacientes. ¿Qué ven ahí? Músculo liso. No. ¿Qué es esto, este tejido rosado? Tejido Eso conjuntivo. es tejido conectivo, o tejido conjuntivo, o tejido de sostén. Esa es la parte cicatricial de la respuesta de inflamación crónica. Si se acuerdan esa foto del corazón, que les dije que fue un infarto antiguo, que era como de color blanquecino o amarillo, no sé cómo le sale en su computador, histológicamente se ve esto, puro tejido fibrótico. Y en la parte normal, pues músculo esquelético cardíaco. Entonces, este tejido fibrótico no tiene contracción. Por eso vuelvo y les digo, los pacientes, dependiendo de las características morfológicas y otras cosas del infarto, pues entran a un proceso de rehabilitación cardíaca para mejorar el trabajo, pues obviamente del corazón, porque esta parte no se está contrayendo. Bueno, una cosa importante de la inflamación crónica es que si se perpetúa, pues viene la inflamación crónica granulomatosa. Y esta foto ya se las mostré. Órgano, pulmón, por los alvéolos. Y pues con células gigantes multinucleadas, pues un granuloma tuberculoso, granuloma caseificante, o tuberculoma, o inflamación crónica granulomatosa de tipo tuberculosis, como quieran llamarlo. Y eso pues es simplemente pues que aquí hay muchos macrófagos, 500, 1000 macrófagos fusionados, unidos para tratar de eliminar el micobacterium tuberculosis, que es muy difícil muchas veces eliminarlo. Y esto se puede mirar en cualquier sitio donde hay tuberculosis. Pues puede haber tuberculosis cerebral, puede haber tuberculosis en pulmón, en el corazón, en el tubo digestivo, en el riñón, etcétera, donde pues la parte miliar y que puede haber la inflamación crónica granulomatosa. Y ahí están ejemplos: tuberculosis, algunas infecciones micóticas, eso no es tan raro, cuerpos extraños, sarcoidosis o contaminación con sílice, pues puede haber inflamación crónica granulomatosa, pero la única que es caseificante es la tuberculosis como tal. Eso es a grandes rasgos lo de la inflamación crónica, a grandes rasgos, y ahora viene como última parte la respuesta reparativa. Entonces es el comienzo de la cicatrización, de producir un término o tejido colágeno nuevo, vasos nuevos y células inflamatorias, que es el famoso tejido de granulación. O sea, granular algo es mejorar la respuesta inflamatoria para que se llene
ese tejido que se ha alterado. Es importante que haya estroma y que haya epitelio que lo rodee, o sea, el estroma es el tejido conectivo viable y que se vaya eso rellenando o reepitelizando, pues como se dice médicamente o quirúrgicamente o clínicamente. Se los dejo de tarea y esto es importante, los dejo así porque en cirugía ustedes van a mirar eso cuando empiecen a suturar a sus pacientes y cuando vean las heridas quirúrgicas. ¿Cuál es la importancia o la diferencia entre curación, la número 1, y regeneración, que hace parte pues de ese tejido de reparativo como tal? Hay hijo de mil mediadores de la respuesta reparativa. Aquí están los 5 como más importantes. Jefes, growth factor, factor de crecimiento del endotelio de los vasos sanguíneos, aquí es de la parte epitelial, derivado de plaquetas, el growth factor de los fibroblastos, del tejido conectivo, son los más importantes, aunque hay muchos más, son mediadores que ayudan a esa respuesta reparativa del órgano que se ve alterado como tal. Componentes de la curación, está en la inducción del proceso inflamatorio, es importante que haya proceso inflamatorio, que se formen nuevos vasos sanguíneos, es la neovascularización, la producción de matriz extracelular incluyendo el colágeno, que esto es lo que yo les digo que es el tejido de granulación, nuevos vasos sanguíneos, tejido colágeno y respuesta inflamatoria. El tejido de granulación es el que se deposita donde hay un hueco, una úlcera. Entonces, por ejemplo, en una úlcera gástrica, cuando toman biopsias, nunca toman biopsias del tejido de granulación, porque eso ya que es tejido de granulación, sino el borde de la úlcera, para ver si el epitelio es viable. Que después se remodele el tejido, haya la contractura de la orilla, que el colágeno que se produzca con el tiempo tenga resistencia para que esa herida pues tenga pues un proceso final de cicatrización como tal. Aquí está lo que les acabo de decir, formación de nuevos vasos, angiogénesis, migración y proliferación de fibroblastos, la producción de matriz extracelular y la maduración y reorganización del tejido fibroso. Esta primera parte, como les dije anteriormente, es el famoso tejido de granulación que es importante en la cicatrización. Seguramente algún día ustedes mirarán pacientes diabéticos que tienen una mala cicatrización porque tienen una respuesta inmunológica muy pobre, pues, si no se cuidan. Y algunos tienen úlceras por éstasis, lo vamos a ver en las siguientes clases, y se forma un hueco, porque todo eso es venoso, y recuerden que lo venoso es lo que está muy poco oxigenado, y entonces se forma un hueco, una úlcera, que hay que llenarlo ahí, pues tejido de granulación, que vaya granulando eso. Ya hay muchas cremas, pomadas, ungüentos granulantes. Si eso no se llena, pues lo que tiene que hacer un cirujano plástico es rellenarlo con un injerto. Y a veces toman piel del muslo en la parte interna o piel de las nalgas para tratar de llenar y evitar que no se necrose, porque si se necrosa, pues obviamente se convierte en tejido muerto y hay que retirarlo. Los tiempos de cicatrización, vuelvo y les digo, esto va al tiempo, tanto lo agudo como crónico, como la respuesta reparativa. Entonces, en las primeras 24 horas es el proceso inflamatorio y hay edema, que es lo que vamos a mirar en la siguiente clase de manera importante, pues es la famosa edema o hinchazón. Más o menos a los 3-5 días se forma el tejido de granulación. Recuerden que el tejido de granulación es vasos sanguíneos nuevos, colágeno nuevo y la respuesta inflamatoria. Todo esto un poco inmaduro, pero que va madurando posteriormente. A la semana 2, pues ya se forma básicamente colágeno fibroso y las células inflamatorias y la inflamación casi que han sido solitas, pero pues eso se puede ayudar con los analgésicos y los antiinflamatorios. Vuelvo y les digo, ahí está la mamá y papá de todas, es la aspirina, ácido acetilsalicílico, pero ustedes van a formular acetaminofén, los ibuprofenos, diclofenaco, todas esas sustancias que ayudan dependiendo de la patología como tal.
con el primer mes y con el paso de los meses, pues ya casi no hay edema ni células inflamatorias, y lo que hace es que el colágeno pues vaya adquiriendo morfología y resistencia para esa cicatriz nueva. Un punto importante, que pues esto es por primera intención, todas esas heridas son primera intención o sutura, pero cuando eso vuelve y se abre, pues eso ya no se puede suturar porque el tejido está muy debilitado y hay que hacerlo con segunda intención, o sea, tejido de granulación como tal, y eso ustedes lo van a ver en cirugías, en laparotomías, cuando haya infección por peritonitis. Importante en la reparación, pues la resistencia a la herida, los factores que puedan afectar el proceso de cicatrización. Los pacientes diabéticos es un karma, un caos que cicatricen, su respuesta inmunológica es muy mala, muy débil, por eso tienen factor de riesgo pues, para procesos infecciosos, virales, bacterianos. El cuento ahorita de la comorbilidad de esos pacientes para el SARS-CoV-2 y las complicaciones en la cicatrización. Las personas negras o de raza negra, o negros porque ellos exigieron hace unos años que se les dijera así, ellos tienen como herencia que cuando tienen una herida cicatrizan, todos cicatrizamos normalmente, ellos cicatrizan normalmente y algunos, muchos, hacen una cicatriz hipertrófica. Y a veces la cicatriz es hipertrófica en el sitio de la herida o en la longitud de la herida, pero a veces cicatrizan el tejido adyacente normal, donde no había herida, eso se llama queloide. Entonces, ¿qué utilizan para que eso se aplane? Los famosos corticoides, que son inyectados, untados, pues seguramente lo van a mirar, y los que van a ser cirujanos plásticos o dermatólogos, pues van a ver de estos pacientes para tratar de mejorar la apariencia y funcionalidad de estos pacientes. Eso era todo a grandes rasgos y de manera grande e importante, porque se dan muchos detalles de esto de patología celular, la parte inflamatoria y reparación. No sé si tienen alguna pregunta. Esto no lo van a ver en detalle en ninguna patología, en ninguna enfermedad. Simplemente van a saber que esto pasa en cualquier patología, en unas de manera ligera, en otras pues ya moderada, en otras severa, dependiendo de la inflamación. Y es importante conocerlo para que cuando utilicen los medicamentos, los analgésicos y antiinflamatorios, vuelvo y les digo, papá y mamá, la aspirina y todo lo que ustedes van a mirar y todas las cosas que están sabiendo, incluyendo los corticoides que hay que saberlos utilizar, entonces eso es lo que mejora la respuesta a estos pacientes. Por eso, si han leído o han visto por ahí algunos pacientes de la pandemia, se les dan corticoides para mejorar la respuesta inflamatoria y que pues obviamente esto no se perpetúe. Preguntas. Profe, si digamos uno no está en una clínica, uno cómo diferencia el linfoma de Hodgkin y la leucemia, profe. Digamos que así, digamos con... No. Ahí hay, por ejemplo, la clínica es diferente en las leucemias y en los linfomas. Es totalmente diferente. Las leucemias, los pacientes tienen tendencia a tener procesos infecciosos a repetición, agudos o crónicos. Puede haber anemia, debilidad, cansancio, taquicardia, taquimea. Entonces ya es la clínica de la intrusión del médico que determina si le hace un cuadro hemático, porque es lo primero que hay que hacerle. Y ya en bacteriología determinan que hay una leucocitosis severísima, más de 50.000, 100.000 células de estas, y obviamente las bacteriólogas, las que saben, pues ya definieron, no, miren, esta paciente tiene una leucemia dependiente de linfocitos o de granulocitos, etcétera, si es aguda o crónica. Los linfomas son un poco diferentes porque pueden dar masas en cualquier sitio, simplemente agrandamiento de los ganglios, entonces de muchos ganglios por arriba y por abajo del diafragma, entonces o masas en diferentes sitios, entonces ya se mira, a veces son asintomáticos y
y pues simplemente se pescan incidentalmente imágenes, se toman biopsia y ahí se determina. Por ejemplo, las leucemias son pacientes que con el tratamiento no mejoran. Entonces, miércoles, ¿por qué no está mejorando este paciente si es una, digamos, una gripa muy típica y hay que curarlo con este antibiótico? Un ejemplo que sea de origen bacteriano, si no se cura, pues ya se mira, se estudia y muchas veces no da una sintomatología adecuada. Cualquier persona puede estar cansada, cualquier persona se puede cansar o nos cansamos, entonces simplemente la intuición del médico, examinar al médico, eh, mirar si está muy taquicárdico, si está pálido, muchas cosas que ustedes van a aprender en semiología, primero la normal y después la normal, para definir si es una leucemia o linfoma. Hay veces que los ganglios se agrandan después de infecciones virales por gripas, muchos ganglios, sobre todo en la región del cuello. Pero si no hay otras cosas, es dependiendo de la intuición y mirar otras cosas, y es posible que con cirugía se extirpe un ganglio y pues se mire si es una hiperplasia folicular reactiva. Ahí vieron los folículos en el apéndice, los ganglios están llenos de esos folículos o nódulos linfoides, o tiene un proceso de linfoma que después se caracteriza y se orienta por inmunohistoquímica si es un linfoma de Hodgkin o un linfoma no Hodgkin. Bueno, y porque hay muchas variantes, vuelvo y les digo, hay como 74 tipos diferentes de linfomas no Hodgkin y ahí también hay como 6 variantes diferentes de los linfomas de Hodgkin. Hay unos que son muy quimiosensibles, hay otros que son mucho más agresivos y pues es importante mirar eso, confirmarlo histológicamente o molecularmente para el tratamiento y pronóstico de la persona. Pero cabe esa pregunta, la clínica es diferente. Las leucemias casi siempre tienen penia, o sea, anemia y leucopenia, o leucocitosis de muchas cosas. Entonces ya es la clínica del paciente que oriente a eso. Bueno, ustedes saben que los niños pues son hiperkinéticos, o sea, un niño que no se mueva, o sea, un niño que no friegue la vida, que no joda, como decimos aquí en Colombia, hay que pararle bolas, porque puede ser que esté cansado, los niños no dicen nada, solo lloran, esté cansado porque tiene anemia, y la anemia puede concomitantemente tener una leucopenia o una leucocitosis, y en vez de estar cansado y que es un niño tranquilo y juicioso, no, es un niño que puede tener una leucemia. Pero eso, ¿cómo se aprende? Pues obviamente estudiando, pero después aprovechando los pacientes y siendo muy clínicos, muy investigativos, muy hurgadores de los pacientes, porque ellos son los que finalmente le van a enseñar a uno muchas cosas de lo que está escrito pues en los libros. Bueno. Vale, profe, gracias. Listo. Miren, por ejemplo, esto es una historia de uno de mis profesores, no importa el nombre, mayor, que tenía la famosa sintomatología gástrica de pirosis, agrieras, ardor, molestia, entonces, no, hagámosle un endoscopio, le tomó una biopsia y le salió un linfoma gástrico, un MALT, que después se los voy a mostrar, se llama MALT, M-A-L-T, quiere decir tejido, al revés, tejido linfoide asociado a mucosa mal o maltoma, un linfoma gástrico de muy buen pronóstico, pero pues ese fue el hallazgo, hay malestar, etcétera, etcétera, y pues hay que ser muy clínicos dependiendo de mirar algunas cosas. Obviamente a uno se le pueden pasar muchas cosas porque no somos ni perfectos ni nos las sabemos todas, pero pues sí por lo menos tener las bases grandes. Por eso es ese artículo del Survival Pathology, donde ven la cosa grande y para que no se pierda con respecto a muchas cosas que ustedes más adelante pues ojalá las disfruten, las vivan, las aprendan y las tengan en cuenta, porque pues escogieron una carrera que están empezando, es dura y yo no sé cómo será su carrera y no sé cómo se la imaginan ustedes cuando estén por ahí 20 o 30 años más adelante con todos estos cambios que se están pues viniendo
observando y con esta vaina de la pandemia, cómo será más adelante eso. No sé, ahí sí, eso ya será de gusto de cada uno de ustedes. Yo la verdad quisiera que nos viéramos en un día en clase, pues esto es, de pronto es chévere para mucha gente, a mí pues me parece harto, hasta impersonal que nos estemos conectando por esto, pero pues no podía hacer otra cosa y pues ojalá nos podamos ver todos, no al tiempo, pero de alguna otra manera y cada día que salgo al hospital donde trabajo veo gente y gente y gente y gente y gente como si esto no hubiera pasado, mucha gente juiciosa, pero también un pocotón de gente que le importa 5 esta vaina, entonces, bueno, es simplemente eso y que vuelvo y les digo, ustedes cuando estén más adelante traten de disfrutar esta vaina y sacarle el mejor provecho después en la especialidad que les llame la atención y que les guste, pero pues al principio hay que mirar pues todas las cosas para poder tener una integración, hacer el quick de la correlación como digo yo y pues que después cada uno vuelvo y les repito, profundicen y aprovechen lo que más les gusta de todas las ramas que tiene pues la medicina. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Ahí vamos bien, pues ya vimos esta parte. Seguramente el martes, y hoy es jueves, el martes nos vemos para hacer pues a la misma hora, yo les aviso, la clase de edema. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario, etcétera, pues para mirar. Si no hay nada, pues no, nos vemos el martes, o hablamos el martes y yo les cuento alguna otra cosa extra y bueno, muchas gracias y espero que estén leyendo cosas extras de lo que están mirando. Ah, yo les iba a preguntar antes de que nos vayamos, yo sé que la clase el martes es a las 2 de la tarde. ¿Ustedes a las 4, algunos tienen alguna otra clase? ¿O a las 5? No, profe. ¿Nadie tiene, Sí, digamos, profe. epidemia? Epidemia. ¿A qué horas? ¿A las 5? A las 5, sí, señor. Sí, yo sé que hay unas personas que están viendo epidemiología, no sé si era a las 4 o a las 5. No, es para después decirles un par de cosas, pero más adelante, no es para ahora. Entonces, bueno, muchas gracias, nos vemos el martes, o hablamos el martes, nos conectamos el martes, que es 16, a las 2 y 5, yo les aviso, y vamos a hacer la clase de edema que hace parte de toda esta relación o correlación de la patología celular. ¿Listo? Bueno, entonces nos hablamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, chavos, cuídense mucho, por favor.